Sí, ¿Comenzamos? sí, correcto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta conferencia, plática entre amigos de el ABC del complemento carta-aporte. Hoy me acompañan en esta plática el contador público Jesús Librado Montalvo II y el contador Misael Montalvo, los cuales me van a estar aquí acompañando y opinando y ampliando todos los comentarios que nosotros vayamos diciendo a lo largo de esta plática. Quiero decirles que por ahí van a notar que están un poco asilenciados los micrófonos, esto con el fin de que nos permitan avanzar en esta plática y posteriormente les vamos a dar la oportunidad de todas sus preguntas y nosotros contestarlas en un momentito más. También quiero decirles que esta plática lo vamos a tratar de hacer de la manera más sencilla, con el lenguaje más sencillo que nosotros podamos darlo. Tenemos que mencionar en nuestras filminas las reglas, las disposiciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, a lo largo de todos estos meses hacia atrás, de mayo a la fecha, pues ha venido revolucionando todo esto de la entrada en vigor del complemento carta-aporte. Ya lo verán ustedes a lo largo de esta plática, con una duración más o menos de entre 1 hora, hora y media, donde nosotros vamos a explicarles desde el momento en que nace, para qué nace, con qué fin nace, quiénes están obligados, en qué momento se tiene que realizar, etcétera. Por ahí hay una serie ya de videos, de información bastante valiosa de tantos y tantos colegas que han estado tratando de explicar de una manera sencilla la aplicación de la carta aporte o complemento carta aporte, Sin embargo, vemos y observamos que hay una serie de dudas todavía en cuanto a la correcta aplicación de la misma. Tal es así que se ha venido modificando las reglas de mayo a la fecha, ahorita lo vamos a ir viendo, y creemos que probablemente todavía falten algunos pequeños ajustes antes de la entrada en vigor el 1 de enero del próximo año, si Dios quiere. Entonces, vamos a iniciar este tema con la primera filmina. Te lo agradecería, Misael. Si Sí, claro que sí. También quisiera comentar que si tienen alguna duda o comentario, como mencionó el contador Librado, va a haber una sesión de preguntas al final de la plática. Entonces, por favor, si no quieren que se les olvide o se les pase, anótenlo o en el chat del Zoom, si pudieran anotar ahí que quisieran hacer una pregunta. Cuando llegue el momento de las preguntas y respuestas, le voy a ir dando seguimiento al chat para habilitarles el micrófono y que realicen la pregunta correspondiente. Entonces, el chat va a ser el que dicte el orden. Si tienen una duda, por favor, nada más vayan poniendo. Yo quise hacer una pregunta y yo voy dándole seguimiento a ello cuando lleguemos al momento correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin ningún otro aviso anterior, vamos a darle comienzo a la plática. Aquí está la presentación. Muy bien, pues iniciamos con el nombre de esta plática, ya lo saben, es el ABC del complemento carta aporte. Por ahí siempre nos gusta iniciar con esta filmina. Te doy la palabra, Misael. Explícanos, por favor, esta diapositiva. Sí, claro que sí. Siempre nos gusta iniciar con la cruz del contribuyente. ¿Y por qué le llamamos la cruz del contribuyente? Porque nosotros pensamos que estos son los 4 ejes principales por los que fiscaliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, principalmente el SAT, ¿verdad? Que es el brazo recaudador. Entonces, tenemos en la parte de arriba que nos fiscalizan directamente vía sus facultades de comprobación, que son auditorías, requerimientos, terrorismo fiscal, como son los correos que nos están llegando a cada rato de que ya te atrasaste, tengo diferencia en las declaraciones. O sea, todo ese tipo de facultades que tiene la autoridad, pues lo hacen directamente, llámese vía buzón tributario, correo electrónico o inclusive visita domiciliaria. Tenemos también por la parte del lado derecho, que lo pueden observar, a todas las instituciones bancarias. Y de hecho, en la reforma para el 2022 hay un tema con las instituciones bancarias que no sé si recuerdan que arriba de 15,000 pesos al mes se informa de manera anual y etcétera. Bueno, ahí hay un ajuste y ahora lo tienen que hacer mensual. Entonces, ellos apoyan al SAT a fiscalizarlos también. La parte de abajo son las declaraciones informativas.
Recuerden que todos los meses tenemos que estar llenando una declaración informativa llamada DIOT, que es la de operaciones con terceros. Bueno, es una manera también de nosotros ayudar a que la autoridad tenga más información. Y por último, ¿y por qué lo dejo al último? No porque sea el menos importante, al contrario, es el más importante que tenemos. El eje central de la fiscalización del SAT se está recargando mucho hacia los comprobantes fiscales digitales por Internet. El CFDI es lo que está utilizando el SAT y lo pueden ver en los correos que a algunos contribuyentes les llegaron de en tu declaración anual tengo diferencias de tus deducciones contra los CFDI recibidos. Entonces ya empiezan a ver cómo para la autoridad el CFDI se ha vuelto una herramienta muy, muy importante para fiscalizarnos y esta plática es exclusivamente tocando el tema del CFDI. ¿Qué es el complemento carta aporte? Ahorita lo vamos a explicar, pero va ligado a un CFDI. Entonces, vemos cómo le están dando mucha importancia y están tratando de fiscalizar bien este rubro. Muy bien. Quiero ofrecer unas disculpas ahorita que inicié esta plática. Le doy también la bienvenida a todos nuestros amigos que no son clientes de nuestro despacho, pero son nuestros amigos, sean todos muy bienvenidos. Su amigo, contador público Jesús Librado Montalvo, estamos a sus órdenes. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Saludo con mucho aprecio a todos ustedes y a las diferentes partes de la República Mexicana, de la gente que nos está acompañando. Muchísimas gracias. Seguimos. Bueno, pues en esta primera, ¿qué es el complemento carta aporte? Bueno, pues el complemento carta aporte es el tipo de carta que nos va a ayudar con cierta información. Se los voy a decir de otra manera. Todo CFDI, todo traslado de mercancía en este país, a partir de mayo, que salen las nuevas disposiciones, todo traslado de mercancías se va a tener que acompañar con un complemento carta aporte. La regla madre, así le llamamos nosotros, a la regla 2719, que tengo que mencionarla, es la que nos dice que tenemos que anexar un complemento carta aporte en el traslado o en el transporte de toda la mercancía en vías federales o vías locales en nuestro país, a lo ancho y largo del país. Luego se ha venido modificando todo esto hasta este momento, donde ya separan lo que son lo local y lo federal. Lo vamos a explicar con detalle. ¿Qué es lo que quiero que usted aprenda? ¿Qué es lo que quiero que usted entienda en esta ocasión para ya solucionar esto? Que la regla nos dice que todo traslado de mercancías en carreteras federales o carreteras locales se debe de hacer un complemento carta aporte. Esa es la regla general. Y entran ahí transportistas, entran ahí grúas, entran ahí valores, entran ahí traslado de valores, traslado de hidrocarburos y residuos peligrosos y toda la mercancía que exista en la carretera o en traslado se tiene que hacer un complemento carta aporte. Esa es la regla general. Y de ahí es donde empieza todo esto de las dudas y que por qué sí, por qué no, o cuándo sí o cuándo no. La regla principal nos decía o nos dice que todo el mundo tiene que hacer carta aporte si vas a trasladar una mercancía. De acuerdo, vamos a partir de ahí. Ok, tengo que hacer un complemento carta aporte si yo traslado mercancía de un punto A a un punto B. Bueno, ¿cuándo sí y cuándo no? Esa es la pregunta. Y la pregunta y la respuesta a esto es muy sencillo. Oye, ¿es a nivel federal, vías federales, o solamente va a ser local? Ya lo dividieron en dos. Ahí se hizo la Y, ¿sí? Donde nos dicen, bueno, mira, si es federal, no hay nada que discutir, se va a hacer complemento carta aporte. Si es local, no es necesario que hagas complemento carta aporte. Solamente haz tu CFDI donde estás vendiendo la mercancía. Y si no estás vendiendo la mercancía, que estás trasladando tus mercancías de un punto A a un punto B, de una bodega a tu punto de venta, en pocas palabras, que sea tuya la mercancía, no la estás vendiendo, pues entonces puedes utilizar lo que conocemos como un CFDI de tipo traslado. ¿Sí? Entonces, fíjese bien, grábese esto. O vendo y hago un CFDI tipo ingreso. O no vendo, solamente estoy trasladando herramienta, activos fijos, mi propio inventario de un lado a otro, pero no estoy vendiendo. Entonces,
puedo hacer un CFDI de tipo traslado. ¿Y por qué de tipo traslado? Pues porque es marca cero, ese se llena con 0 pesos, no es una venta, solamente es para comprobar la legal procedencia de la mercancía. Y estos dos tipos de CFDI, fíjese bien, solamente dos, un CFDI de tipo ingreso y un CFDI de tipo traslado. Nada más esos dos. Hay que aprender en esta conferencia cuándo vamos a utilizar o el uno o el otro. Y de ahí cuelga el complemento carta aporte. En uno o en el otro. Si es federal, si es local, no se hace. Me dicen que no se hace. Ok, no lo hago. Pero entonces, ¿cómo voy a cumplir con la ley? Bueno, más adelantito vamos a explicar unas reglas donde me dicen con que agregues un numerito por ahí en el CFDI de traslado o en el CFDI de ingreso, cumples con la regla. Vamos a continuar con las siguientes filminas. Sí, entonces, ahorita, como bien mencionó el contador, ese es el resumen de la conferencia de la plática. Ya con lo que mencionó, partan de ahí, identifiquen cuáles son el CFDI de ingreso traslado, saber que el ingreso es en una venta, o si me dedico al transporte de mercancías, pues estoy vendiendo el traslado de las mercancías, ¿verdad? O si es un CFDI de traslado cuando es nada más mercancía propia. Eso, así es, ese es el resumen de la conferencia. Sin embargo, siempre nos gusta mencionarles también la estructura y qué es lo que va a tener, ¿de acuerdo? Ahorita lo que queremos es que se lleven si están obligados o no y en qué situaciones, cuándo hay que pedirlo y cuándo hay que expedirlo. Punto. Eso es lo que más nos interesa de esta plática. Sin embargo, aquí podemos ver un pequeño diagrama donde es qué trae la carta aporte. En el CFDI ustedes ven que pues es la factura normalita, ¿verdad? Trae emisor, receptor, conceptos y los impuestos. Eso ya lo hacemos en todas las operaciones. Pero ahora está el complemento carta aporte, que es el último cuadrito verde de ahí. Y de ahí es donde vamos a informar todo lo relacionado con la mercancía que se esté transportando de un punto A a un punto B. ¿De acuerdo? Y ahorita ya vemos el tema de si es federal, si es local, las facilidades que nos permiten las reglas. Bien, entonces, si me permites, Misael, quise comentar, me gusta siempre comentar el panorama general para que la gente entienda hacia dónde vamos y el porqué de las cosas, y luego posteriormente vamos a desglosarlo para poder que nos vayamos entendiendo, ahora sí, en casos muy específicos, qué obligaciones tiene cada quien dependiendo del giro o a lo que se dedique cada contribuyente, ¿no? Correcto. Excelente. Adelante. Ok. Aquí tenemos un ejemplo del complemento carta aporte. ¿De acuerdo? Este es un complemento que nos hizo el favor de compartirlo el ingeniero Javier Zambrano con nosotros. Y como lo pueden ver, es muy parecido a una factura. Pues claro, va timbrado, ¿de acuerdo? Nada más que, como pueden ver, trae información acerca del permiso de la SCT, trae acerca del permiso del autotransporte, trae el número de placas, permisos, el chofer, el operador, si es propietario o no del camión donde se está transportando la mercancía, el valor de la mercancía que se está transportando, etcétera. Todo esto, cabe recalcar, es muy importante que una vez que terminamos la plática el día de hoy y sepan que están obligados a emitirlo, es muy importante que contacten a su ingeniero en sistemas para que los ayude a desarrollar este complemento carta aporte y ver la manera de automatizar estos procesos lo mayormente posible. ¿Por qué? Porque es demasiada información como para estarla llenando a mano. O sea, eso es muy, muy complicado. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Es muy importante automatizar estos procesos. Muy bien. Siguiente filmina. Bien, ya tiene historia esta situación de la carta aporte, de la digitalización. Por allá en el 15 de diciembre del año 2015, ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya había dado a conocer a través de un diario oficial la digitalización de esa complemento carta aporte, ¿verdad? Pero por algún motivo no se vino a llevar a cabo hasta ahora en el 2021 a partir de esta resolución, de la primera resolución allá por el 3 de mayo, dicha en la página del SAT el día 1, publicada el 3 de mayo. Entonces, fíjense que esto ya tiene
historia. O sea, esto ya tiene tiempo de estarse cocinando, pero ahora ya lo sacaron, como quien dice, de una manera obligatoria, que a final de cuentas, si lo vamos a ver, pues se corre todavía hasta el año 2022, pero ya ahora sí nos están diciendo, ya lo tienes que hacer. ¿De acuerdo? En esos antecedentes, ya por el miércoles 18 de noviembre del 2020, se publica en la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal del 2020, dicha regla, la 2719, donde ya nos hablaba de lo que ahorita estamos explicando, del complemento carta aporte. ¿De acuerdo? Adelante. Ahí en la cronología del complemento carta aporte, observan ustedes que el día 1 de mayo del 2021, pues sale publicado en la página del SAT, por todos conocidos, ¿verdad? Posteriormente, en la publicación del 11º transitorio de la primera resolución a las modificaciones fiscales, se publica el día 3 de mayo del 2021 para iniciar el 1 de junio del 2021. Asimismo, posteriormente se reforma este artículo y lo prorrogan 120 días más para quedar como obligatorio allá por el día 29 de septiembre iniciaba la obligatoriedad del complemento carta aporte. El 21 de septiembre vuelven a prorrogarlo para que entre en vigor pues hasta el día 1 de diciembre y parece ser que otra vez lo vamos a prorrogar con la cuarta actualización a la resolución miscelánea que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2022. ¿Ok? Todo esto está escrito en esta cronología que ustedes pueden verla con más tiempo, con más detalle y verán cómo se ha ido evolucionando y claro, a lo largo de todo este tiempo se han ido modificando y adecuando ciertas reglas. Claro, todo esto a raíz de las dudas, de las preguntas, de las pláticas que se tienen las diferentes cámaras con la autoridad, donde han ido solicitando y adecuando todas estas reglas. ¿De acuerdo? Ahorita a continuación vamos a explicar esas reglas con los diferentes tipos de giros y los diferentes supuestos donde se deben de manejar este complemento o no se debe manejar este complemento. Adelante. Sí, aquí en esta filmina podemos observar cómo, y bien menciona el contador, la obligatoriedad estaba para el 1 de diciembre. Bueno, primeramente estaba para finales de septiembre, pero vemos cómo los instructivos de llenado del SAT no fueron publicados hasta el 26 de octubre del 2021. Y si ven el primer renglón de esta filmina, los catálogos del complemento, que es muy importante, grábense esos catálogos del complemento, a como ahorita tenemos el catálogo del CFDI, donde vienen las claves de los productos y servicios que estamos utilizando. Bueno, el complemento carta aporte tiene un catálogo de esos productos y servicios por sí mismo, ¿de acuerdo? Más adelante en las facilidades vamos a hacer referencia a ese catálogo. Pero chequen cómo fue publicado apenas la semana pasada, el 22 de noviembre del 2021. Entonces, siempre nos preguntan, contador, pero ¿por qué siempre la autoridad da prórrogas y nos dan una fecha y nos vuelven a dar prórrogas? Bueno, aquí está uno de los motivos. No estaban preparados para la implementación de ello y apenas, aquí está una justificación. El catálogo fue publicado apenas la semana anterior y querían que el 1 de diciembre ya estuvieran todas las empresas trabajando con ello, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que suena ilógico, ¿verdad? Entonces, por eso ilógico, pues es que hay prórrogas y ahorita, actualmente, estamos en la prórroga para el 1 de enero de 2022. Prorrogaron esta entrada en vigor del 1 de diciembre, lo hicieron obligatorio para el 1 de enero del 2022 y no ha sido ni siquiera publicado en el diario oficial de la Federación esta prórroga. Apenas hubo un comunicado del SAT donde se menciona una cuarta resolución anticipada, aquí una versión anticipada de la cuarta resolución a la miscelánea fiscal del 21 y si ven lo que encerramos aquí en la parte de abajo, hace mención a la regla de entrada en vigor y menciona que la 2.718 y 1.9, la 1.8 habla de los complementos del CFDI y la 1.9 de la carta aporte. Entonces, estas reglas son obligatorias a partir del 1 de enero de 2022. Entonces, miércoles 24 de noviembre en la noche fue cuando salió esta
esta publicación. Y pues bueno, aquí les dejamos el fundamento legal de la carta aporte, de donde tiene sustento legal. Dice, oye, contador, ¿por qué nos pueden exigir esta carta aporte que sea timbrada y que no sea en papel como antes? Aquí les dejamos el fundamento legal para que lo analicen con calma. Sin embargo, es muy importante que veamos el índice de abajo, ¿de acuerdo? Que es lo que comentaba el contador al inicio de la plática. Mencionaba que había una regla madre, no sé si recuerden, la 2.719, ¿de acuerdo? Y de ahí emanan, vamos a llamarle hijos. Esa madre va a tener 7 hijos, desde la regla 51 hasta la regla 57, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de esas reglas habla de casos específicos del complemento carta-aporte, que es lo que vamos a iniciar de aquí en adelante a explicar una por una, con un caso práctico, y ya después atendemos las dudas de ello. Entonces, esto de la regla madre y los 7 hijos, pues me recuerda esta imagen que había visto yo por internet, ¿verdad? De una familia de 7 hijos. Entonces, imagínenselo así, ¿verdad? Partimos de la 2719 y de ahí emanan 7 hijos, ¿de acuerdo? Entonces, iniciemos con las reglas. Igual cedo la palabra al contador librado hijo para que empecemos con la primera regla. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, compañeros, amigos, clientes, colegas. Es un gusto estar aquí con ustedes, aportando lo mucho, lo poco que hemos visto durante estos meses, como comentaba el contador librado y el contador Misael. Pues esto es algo que ya tiene mucho tiempo, que se ha ido prorrogando por lo mismo de lo complejo que ha resultado cambiar un paradigma de todo lo que conocemos, pues de la noche a la mañana. Y creemos que podrá seguir resultando o sufriendo modificaciones. Ahorita lo último, pues es que entra en vigor el 1 de enero, pero no nos extrañe que durante el mes de diciembre hay que estar muy atentos, pueda que existan novedades. Pero el día de hoy, pues vamos a hablar de lo que tenemos presente y bueno, les empiezo a describir y a platicar de esta hermosa familia que mi hermano ya les presentó. Vamos a empezar por la mamá, la regla 2.719. ¿De qué nos habla esta regla? Pues nos habla del CFI de tipo de ingreso con el que se va a acreditar de ahora en adelante el transporte de mercancías. Ya les platicó el contador librado que no nada más ya va a bastar con una factura, ya hay que agregarle algo que se llama complemento carta aporte, que va a llevar una serie de información compleja, sí, que tenemos a la mano también, pero que también tendremos que tener mucho cuidado al momento de llenarla y les vamos a platicar por qué. ¿Qué nos dice la primera regla? Para los efectos del artículo 29, como ya mencionamos, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación es el que habla de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Los contribuyentes que se dedican al servicio de transporte de carga federal y especializada, que circulen por varias vías, como la terrestre, férrea, marítima o aérea, así como también los que presten el servicio de paquetería y mensajería, de grúas de arrastre y de salvamento y depósito de vehículos, así como el traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías, deberán ya de incorporar el complemento carta aporte. Podrá ser de manera física o de manera digital. ¿Y quién lo tiene que tener? Pues la persona que lleva la mercancía, en este caso el operador. Ahora, en caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías, sin contar, fíjense bien, con el CFI de tipo de ingreso, con el complemento carta aporte, o bien el referido complemento no cumpla con las características que ya nos exige la autoridad, pues bueno, hay una serie de consecuencias, tanto para quien preste el servicio como para quien contrate el servicio, ¿no? Y vamos a estar sujetos a lo que la autoridad detecte en alguna irregularidad de la información que nosotros vamos a estar presentando ante ellos, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenemos un caso práctico. Contador. Junior, Adelante. antes de seguir en el caso práctico, nada más quisiera comentarles a ustedes que si observan esta regla, la 2719, que le llamamos regla principal o regla madre, como usted le quiera llamar, observe que ahí no hay opción de no manejar, la carta, el complemento carta aporte. La regla es muy clara. Cualquier traslado, estamos hablando del traslado, no confunda la compra-venta de mercancías, estamos hablando del traslado de las mercancías. En esta plática es traslado de las mercancías. Y si ustedes observan,
en el traslado de las mercancías en los diferentes tipos que hay, terrestre, férrea, marítima, aérea, la que usted le quiera manejar. Yo sé que estamos más cercanos a lo que es la terrestre. Es lo que nos estamos refiriendo nosotros, muy en especialmente a los transportistas de carga federal. En este caso, pues no hay opción. Te dicen, vas a manejar el complemento carta-porte que va a estar ligado a tu CFDI de ingresos del servicio que tú prestas. Es todo lo que te dicen, muy sencillo, no hay por qué andar ahí con dudas, es muy clara la regla. Sí es cierto que el llenado del complemento carta-porte nos exige un poquito más de información. Sin embargo, recuerden también que los sistemas que tenemos hoy en día también nos ayudan mucho y queda grabada esa información de nuestros choferes, de nuestros camiones, etcétera. Sí es cierto también que cualquier cambio que estemos implementando en nuestras empresas va a traer ciertos roces o ciertas incomodidades. Esto mientras lo empezamos a llevar correctamente. Una vez llevado correctamente, esto va a quedar en el pasado y lo vamos a tomar como algo normal. Tantas y tantas cosas que el fisco ha implementado en nuestras empresas que ha sido motivo de rechazo, motivo de incomodidad, de enojo, y sin embargo ya quedó en el pasado y lo estamos manejando perfectamente bien. Yo creo que la molestia por lo regular es que no lo entendemos y que tengamos que adecuar nuestros sistemas operacionales a poder cumplir con esto nuevo. De acuerdo con ustedes, pero una vez que lo logremos cumplir, esto va a quedar en el pasado y se va a manejar como algo normal. ¿De acuerdo? Adelante, contador Librado. ¿Tenías la palabra tú? Perdón, desactivé el micrófono. Es mi primera vez en Zoom. Hablando del caso práctico, es muy sencillo. ¿Quiénes son los obligados a presentar esta nueva información o esta nueva figura de la que hemos estado platicando? El prestador del servicio, que la obligación del prestador del servicio ahora va a ser expedir un CFDI de ingreso con complemento carta-porte, donde se va a mencionar la información solicitada desde el momento que salen con la mercancía, hablando de un punto de origen. Pero fíjense, ahora va a ser un trabajo en equipo, porque también el obligado es el contratante y tiene la obligación de brindar la información de la mercancía a ser transportada de una forma correcta, veraz. Así como también él le debe de solicitar el complemento carta-porte al prestador del servicio. Entonces tenemos dos figuras y tenemos ese caso así tan práctico. Muy bien. ¿Algún comentario, Misael? Sí, el comentario que me gustaría realizar es nada más que aclaremos que la regla 2.719 está hablando, como lo comentó el contador Librado, del transporte de la mercancía. No habla de qué tipo de mercancía sea la que está transportando, ni mucho menos. Habla transporte de mercancía. Y no confundamos esto, dice, con ojo, porque dice, transporte de la mercancía deben incorporar, si ven bien aquí en la regla, dice el CFDI de tipo ingreso. ¿Por qué? Porque está hablando de los que estén realizando una venta, ya se hace del servicio de la mercancía, o sea, del transporte, llámese los dedicados a este servicio, o si pueden ver cómo está en letra itálica, está ahí, dice servicios que impliquen, dice otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías. ¿De acuerdo? Y este renglón es bien, bien importante en esta regla. ¿Por qué es tan importante? Porque ya lo abre no nada más a los que se dediquen a transportar mercancías, sino que lo abre a todos los servicios que impliquen transportación de bienes o mercancías. ¿De acuerdo? Y es donde todo mundo decimos, espérame, entonces, ¿qué pasó? Yo creí que esto del complemento carta-porte era una obligación que solamente tenían los que se dedican a transportar la mercancía. Yo no, yo me dedico a vender producto, voy y lo entrego. Me explico, pero yo no me dedico a transportar mercancía, yo me dedico a vender, yo vendo mercancía, esa es la diferencia. Bueno, en esta regla lo abren en una modificación a la 2719 y mencionan, entre otros servicios
que impliquen la transportación de bienes o mercancías. Hijo, ahí es donde la abren. Y dicen, ¿sabes qué? Pues yo vendo a domicilio. Entonces, implica una transportación de la mercancía de mi lugar, de mi bodega, al domicilio del cliente. Entonces, es bien importante en esta regla 2719 cómo lo abren a todos y ya no es nada más el ingreso del transportista, porque normalmente hacia allá pensábamos que iba la carta aporte. Ahí lo abren y es todo el que implique trasladar mercancías. Cuando vendo el producto, le tengo que añadir el complemento carta aporte a ese CFDI de ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, bien, bien importante, porque ese es el tema ahí delicado. Ok, fíjate, nada más para, por último, redondear sobre esto. Es correcta la observación. En un principio decíamos nosotros, bueno, esa chamba es para los transportistas, no hay nada de qué preocuparse. Pero cuando leemos bien esta regla y muy bien ese primer párrafo, y el problema es exactamente lo que acabas tú de mencionar, Misael, entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías. Y ahí es donde la puerca torció el rabo, como dicen. O sea, ya involucraron a todos y ahí se vino una cascada de preguntas y respuestas. Oye, espérame, pero yo, ¿por qué? Si yo no soy transportista, yo nada más vendo y doy el servicio de entregar a su domicilio la mercancía con tal de que me compren, ¿qué va a pasar? Y entonces ahí es donde empiezan a nacer las reglas hijas que vamos a mencionar ahorita, donde dicen, bueno, ok, como ya no es nada más exclusivamente para el transporte de carga federal, sino que esta regla implica a todo mundo, pues va a haber gente que no usa los tramos federales. Vamos a empezar a explicar entonces cómo vamos a manejar ahora el reparto de esa mercancía a los que no tocan tramos federales. Y observen ustedes que entonces las 7 reglas hijas, que le llamamos así, es para explicar en qué momento puedes dejar de utilizar la carta o complemento carta aporte. Y ojo, todas son opcionales, porque lo correcto es que uses la carta aporte. Dices, podrán, si quieres, haz esto. Si tú te dedicas a esto y es local, pues puedes hacer esto. Claro, algunos es muy sencillo de decir, no la uso, prefiero agregar esto y ya me lo libré. Perfecto. Pero hay otros casos que es mucho lo que tengo que hacer con el hecho de no elaborar un complemento carta aporte. Oye, pues ¿sabes qué? Pues prefiero hacer el complemento carta aporte. Ya lo veremos. Adelante, Misael. Sí, entonces en el ejemplo que tenemos del caso práctico, aquí quiero que sepan, ese camioncito que estamos viendo, ¿no? Y como lo acabo de mencionar, no es nada más si se contrata un tercero que esté dedicado que esté dedicado a transportar mercancía. Ese camioncito puede ser de cualquier contribuyente que se dedica a vender producto y lo esté trasladando del origen, que es su bodega o su tienda física, al destino, que es el cliente. ¿De acuerdo? O sea, ese es el tema que quería tocar y eso fue lo que se mencionó con esos otros servicios que impliquen. Nada más voy a hacer una pequeña pausa. Mencionan en el chat que quisieran abrir la plática y subirla a un grupo de Facebook. Sí, claro que sí. Si ahorita tienen manera de proyectar su pantalla en Facebook Live, sin ningún problema, adelante. Con todo gusto. ¿Ok? Entonces, ahora sí, seguimos. Muy bien. Si gustan, continúo yo, si no tienen inconveniente. Adelante. Muchas gracias. Bueno, precisamente por lo que acaban de comentar, de que esto se abre, se amplía con ese pequeño parrafito ahí, con esas palabras de otros servicios, entre otros servicios, pues ya emanan muchas reglas, 7 para ser exactos. Y empezamos, por ejemplo, con la primera, que dice el CFDI con el que los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios pueden acreditar el traslado de bienes o mercancías, la regla 2.7151, que menciona que los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos podrán acreditar el transporte de los mismos cuando se trasladen con sus propios medios, y mencionan ahí grúas de arrastre, vehículos de traslado de fondos y valores, en territorio nacional por vía terrestre, feria marítima o aérea, con un CFDI de tipo traslado, expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar ahora el complemento carta aporte. Y que el complemento carta aporte posteriormente pues llevará una clave de producto y servicio que
que se va a publicar a través del portal del SAT. Tratándose de los intermediarios o agentes de transporte que presten el servicio de logística para el traslado de los bienes o mercancías o que tengan mandato para actuar por cuenta del cliente, también deberán expedir un CFDI tipo traslado al que incorpore el complemento carta aporte, siempre y cuando se realice por medios propios. Muy bien. Observemos aquí que la regla 2719 y la regla 27151 nos está hablando del complemento carta aporte todavía. Seguimos igual. Cheque usted que esa regla, la 27151, se abre única y exclusivamente a si yo soy dueño de la mercancía, si yo soy el poseedor o el tenedor, puedo, y lo manejo a través de medios propios, pues elaborar un complemento de traslado. Ese complemento de traslado lo puedo manejar. ¿Por qué? Analícelo. Pues porque no estoy vendiendo, yo soy el dueño de la mercancía, aún no la vendo. Puede darse el caso que yo necesito trasladar, como le dije anteriormente, mercancía del punto A al punto B, de mi centro de distribución a uno de mis sucursales para la venta. ¿Qué va a pasar si en el trayecto mi camión sale del centro de distribución mío y mando la mercancía hacia la sucursal? Oye, pero sí tengo que tomar una vía federal o no tengo que tomar vías federales. Tenemos el caso nosotros de clientes que están en ese supuesto. Entonces, ahí es donde tenemos que explicarle a usted que la clave de todas las preguntas que nos vayan a hacer es: ¿tocas tramo federal o no tocas tramo federal? Esa es la pregunta que me hagas. Cualquier pregunta que nos vayas a hacer, por favor, incluye ese puntito. ¿Sí toco tramo federal o no toco tramo federal? Porque ese es el parteaguas de saber si se va a hacer carta aporte, complemento carta aporte, o tienes la opción de no hacerla. ¿De acuerdo? Adelante. Es correcto. Incluso, bueno, en esta regla en particular, pues tenemos como caso práctico a una empresa que traslada su propia mercancía a través de sus propios medios, de un origen propio a un destino propio. Entiéndase, de una bodega a su centro de distribución, o a su tienda, o a su punto de venta. ¿Cuáles son las obligaciones en este caso en particular? Pues expedir un CFDI de traslado con complemento carta aporte, incluyendo la clave del catálogo carta aporte, donde se mencione la información correcta solicitada en el complemento al momento de ser del punto de origen. Entiéndase que la razón de ser del complemento es comprobar la legal tenencia de la mercancía. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? A través de toda la información que podamos a tener que llenar el complemento carta aporte, iniciando desde el punto origen-destino, la figura del transporte, la figura del camión, quién lo maneja, pero lo más importante, la descripción de la mercancía. Correcto. Quiero aclarar que todavía en la regla 27151, contadores, no menciona el hecho de que si tocas un tramo local, eso lo vas a encontrar en la regla 27152, ahí lo vamos a ver, y se refiere a la regla 27151, no se me asuste, o sea, sí se va a poder manejar. Adelante. De hecho, la regla 27151 ya nos menciona la figura del traslado, no solamente el CFDI de ingreso, abre ya otro CFDI que es de tipo traslado, y ahora en la regla 27152 entra lo que es el traslado local de bienes o mercancías. ¿Cómo proceder cuando no toco una vía federal? Cuando solamente estoy en el ámbito local, no salgo del municipio, no toco vías federales. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues la regla 27152 nos menciona que los contribuyentes que presten el servicio de autotransporte terrestre de carga general y especializada, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar la legal tenencia de la mercancía a través de un CFDI de tipo traslado. Adelante. Está en duda. A mí me gustaría hacer un comentario. El comentario aquí es bien sencillo. Chequen cómo el primer párrafo está hablando del servicio de mover la mercancía de un punto de origen a un punto de destino en tramo local, ¿de acuerdo? Y chéquense cómo el segundo párrafo no está hablando ni del servicio ni de una venta que tú estás haciendo. Habla cuando es mercancía propia.
Por eso es tan sencillo como dividir. Primer párrafo habla de un CFDI tipo ingreso, porque o cobro el flete o cobro la mercancía que entrego a domicilio. ¿De acuerdo? Así es. Y el segundo párrafo habla del de traslado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es mercancía propia, no hay ninguna venta ni de servicio ni de producto. Es una mercancía propia que llevo de mi bodega a mi punto de venta, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y no toqué tramo federal, le hice traslado local, ¿de acuerdo? Entonces, si nos pasamos al caso práctico, aquí es donde pueden ver tanto el primer párrafo, que es el ejercicio de arriba, y el segundo párrafo, que es el ejercicio de abajo. Adelante, Guto. Gracias. Bueno, como bien lo mencionas, aquí en el caso práctico del traslado local de mercancía, cuando estamos hablando de un tramo local, ¿cuál es la obligación? Pues expedir un CFI de ingresos sin complemento carta aporte, pero incluyendo la clave del catálogo carta aporte donde se menciona la información correcta. Esto hablando cuando estamos vendiendo la mercancía y implica una entrega a domicilio, por poner un ejemplo. Y cuando estamos hablando de un tramo local, pero cuando solamente estamos trasladando la mercancía entre orígenes propios y con medios propios, vamos a expedir un CFI de traslado sin complemento carta aporte. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? El usar o no usar un complemento carta aporte, dependiendo de la actividad que estoy realizando. Si es traslado local, esta regla nos da la facilidad de no tener que usar un complemento carta aporte. El puro documento como tal, el CFDI, ya sea de tipo ingreso o tipo traslado, va a servir como comprobante, solamente agregando un catálogo, una clave del catálogo que se acaba de publicar ahorita apenas el 22 de noviembre. Correcto. Entonces, en pocas palabras, esta regla dice, si es traslado local, sustitúyeme el complemento carta aporte por una clave del que te doy en el catálogo de carta aporte, pónmela en el CFDI. Punto. Así de sencillo. Esa es la regla. No se me revuelvan tanto, ¿verdad? O sea, es tan sencillo como decir, traslado local, ok, te doy la facilidad de que no me hagas el complemento carta aporte. Agrégame nada más la clave que yo estoy dando en el catálogo de la carta aporte, que se acuerdan cuando vimos la tablita de las fechas cuando publicaron los catálogos, que había uno del 22 de noviembre. Ese es el catálogo, ¿ok? Ese es el numerito. Y le hemos dado una revisada y se ve muy parecido al de las claves de productos y servicios del SAT. Es prácticamente igual. Es una clave de 8 dígitos donde menciona el tipo de producto. Sin embargo, no hemos podido analizar si tiene diferencias o no. Sí, hemos hablado con ingenieros en sistemas y nos mencionan, son dos catálogos diferentes, por algo la regla lo está mencionando, debe de traer alguna diferencia, ¿de acuerdo? Es correcto. Muy bien, nada más redondeando, muchachos. Aquí la situación es muy sencilla. Fíjese usted, el complemento carta aporte sigue vivo, no se quita en tramo federal. En tramo local, ahí están los ejemplos que puedes seguir para no hacerlo. Opcional, ¿de acuerdo? No se le olvide eso. Opcional. Adelante. Y bueno, como Okay. comentábamos, ya tocando tramo federal, pues ahí sí tenemos que expedir el complemento carta aporte. Tanto para cuando vendemos la mercancía como cuando trasladamos nuestra mercancía. El CFI de ingreso y el CFI de traslado se le agrega el complemento carta aporte. Sí, así es. Es importante mencionar porque estoy seguro que una de las preguntas que pueden surgir es, oye, pero ¿qué pasa si me subo a la carretera nacional tantito? Me subí 200 metros, contador. ¿Cuál sería la respuesta, contador, ahí? Pues la respuesta es que tienes que hacer un complemento carta aporte, definitivamente. Lamentablemente no hablan de metros, no hablan de distancias, simplemente el hecho de que toques un tramo federal, tienes que hacer un complemento carta aporte. ¿Ok? De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Adelante. De acuerdo. La regla 2.7153 habla específicamente de los que se dedican a la paquetería o la mensajería. ¿De acuerdo? Y vamos a decir, en el texto puede sonar muy complicado porque mencionan primera milla, intermedio del servicio y la última milla. Pero yo creo que lo más sencillo para explicarlo sería viéndolo en el caso práctico, que está muy sencillamente aquí puesto. Todos ellos que se dedican a la paquetería o mensajería pueden expedir un CFDI de ingresos sin complemento carta aporte al cliente, que es el monito que está así, ¿de acuerdo? Siempre y cuando
realicen las actividades siguientes, ¿ok? Y menciona, en la primera milla del servicio, que quiere decir de donde se recolectó el paquete, no nada más la primera milla, sino de donde se recolectó el paquete, hacia donde lo van a llevar para el traslado a donde es el destino de ese paquete, menciona, si nada más estás en tramo local, dice, realicen un CFDI de traslado sin complemento, pero ponme esta clavecita del catálogo de la carta aporte, ¿de acuerdo? En este CFDI de traslado. Pero si no es nada más local y te me vas a subir a un tramo federal, tienes que hacerme un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Y muchos pueden preguntar, oye, contador, pero ¿por qué no de ingreso? Bueno, porque el ingreso tan sencillo que ya se lo realizó al cliente al inicio, que es cuando le está cobrando el servicio. Ya no tiene por qué volver a cobrar otro servicio, por eso ya no es de ingreso. ¿De acuerdo? Es nada más traslado para justificar la mercancía. Ahora bien, durante el traslado de esta primera milla Kelman hacia el punto destino del que va a recibir el paquete, siempre van a realizar un CFDI de traslado con complemento carta aporte. ¿De acuerdo? Siempre lo tienen que realizar. La autoridad presume que siempre se va a tocar un tramo federal. ¿De acuerdo? Y en la última milla, que es cuando ya llega, vamos a decir, a la bodega de DHL o a la sucursal de DHL en la ciudad del receptor del paquete, y de esta ciudad del receptor del paquete se lo van a ir a entregar al domicilio. Y ahí menciona lo mismo que en la primera milla, si lo pueden observar. Va a pasar este servicio de paquetería por un tramo federal, haz un traslado con complemento carta aporte. No vas a pasar por ningún tramo federal, lo entregas ahí mismo en la ciudad sin subirte a ningún tramo federal. Hazme el CFDI de traslado sin complemento, pero inclúyeme la clave del catálogo de carta aporte. ¿De acuerdo? Ojo y bien importante, por eso lo mencionamos abajo de esta filmina. Siempre hay que referenciar las guías de los paquetes correspondientes al CFDI de ingreso original, el que se le entregó al monito que está así. O sea, cuando se le vende el servicio de paquetería o mensajería, pues tienen un número de guía, ¿de acuerdo? Entonces, en todos estos CFDIs de traslados que tienen que hacer las paqueterías o mensajerías, van a tener que referenciar ese folio fiscal, ¿de acuerdo? Es importante aclarar en este tipo de empresas de paquetería y mensajería, muchachos, que precisamente en lo que bien dices tú, Misael, en el CFDI de ingresos original, te dan la opción de que en el nodo de concepto puedas anotar todos los números de guías de todos los paquetes que vas a trasladar, ¿de acuerdo? Y luego te dan la opción de que la primera milla, la última milla y durante el traslado. También es importante recalcarle a las empresas que se dedican a paquetería y mensajería que en el traslado, lo que Misael mencionaba con respecto de una carta aporte es porque pueden cambiar también, aparte del tramo federal, pueden cambiar de medio de transporte o modo de transporte. Y entonces ya no va a llevar la descripción de la unidad que está trasladando esa paquetería, ¿de acuerdo? Es por eso que se está también manejando así. Es fácil comprender. Adelante. Es correcto, es muy común, ¿verdad? Saben que los envíos pueden ser aéreos, pero pues no llega en avión al aeropuerto para que de ahí salga otro avión, ¿verdad? Llega vía el camión de la compañía de paquetería y entonces ahí es donde hay un cambio de medio de transporte y que ese CFDI de traslado tiene que mencionar, ¿verdad? Pues en el complemento mencionar los cambios de transporte, es correcto. Adelante. Bueno, la regla 2.7154 nos habla de la prestación de servicios de traslado de fondos y valores a nivel local. Chéquense cómo las reglas ya están hablando ahora sí a nivel local, o sea, están buscando dar facilidad, ¿verdad? Entonces, cuando los que se dediquen a este servicio y no vayan a trasladar por un tramo de jurisdicción federal, entonces pueden emitir un CFDI tipo ingreso. ¿Por qué ingreso y no de traslado? Preguntan, porque espérenme, van a cobrar el servicio del traslado de fondos y valores al cliente. Entonces, este primer párrafo nos dice, cuando le cobren al cliente, tienes la opción de no meter el complemento carta aporte si es nada más un traslado local de estos fondos y valores. De acuerdo. Siempre y cuando me registres la clave del catálogo del complemento carta aporte en el CFDI. Ok, de acuerdo. O sea, me cambian el complemento por esta clave. Totalmente de acuerdo. Y nos dicen, van a tener ellos una facilidad de cuando trasladen ahora sí la mercancía, tener, o sea, poder expedir un CFDI de traslado sin complemento carta aporte,
siempre y cuando relacionen el CFDI donde le cobraron. En el nodo de UID relacionado, que dice folio fiscal relacionado, tienen que relacionar donde cobraron el servicio. Pero esto tiene mucha lógica. Decimos, oye, ¿por qué le dan la facilidad de que hagan un CFDI de tipo traslado? Sí, pues ya lo están registrando en el CFDI de tipo ingreso. O sea, ¿para qué pueden ampararlo con un traslado? Usen el de ingreso y listo. La diferencia está en que acuérdense que los traslados de fondos y valores normalmente son de cantidades cuantiosas o llevan algún tipo de confidencialidad, ¿de acuerdo? Entonces, con ese traslado, con ese CFDI de traslado, protegerían al cliente al que le están trasladando esta mercancía, ¿de acuerdo? Por eso les dan esta facilidad en el segundo párrafo, ¿ok? Y en dado caso de que transite por un tramo federal, por más mínimo que sea, siempre tiene que irse, como menciona abajo, a la regla madre y haz tu CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Aquí está el ejemplo. Queremos mencionar suponer, algo? sí, queremos suponer, y es obvio, que esta facilidad de manejar el CFDI de traslado en áreas locales, pues es donde más problemática han tenido los camiones de valores para robos y cosas así. Recuerden que están trasladando valores, no necesariamente dinero. Pueden trasladar joyas, lingotes de oro, qué sé yo. Entonces, no van a poner ni quién es el dueño ni qué montos son, ¿de acuerdo? Solamente son una especie de protección, no solamente para los ladrones, sino lamentablemente a veces los mismos operadores, choferes, caen en la tentación y pues saben lo que llevan y es un problema. Entonces, están dejando la puerta abierta para meter ciertos controles para evitar este tipo de robos o autorrobos, etcétera. ¿De acuerdo? Adelante. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, bueno, aquí está nada más ejemplificado lo que se mencionó. Le pueden emitir un CFDI de ingresos sin complemento al cliente, cambiando el complemento, acuérdense, por esta clavecita en el CFDI. Pero pueden optar por este CFDI de traslado para que no venga la información del cliente y se relacione, ¿verdad? Nada más si se tiene que relacionar el folio fiscal. Si tocan tramo federal o local y federal, siempre con complemento carta aporte al cliente. Así de sencillo. ¿Ok? A la regla punto 55. No sé ahí, contador Librado, hijo, si gustas explicar. Mucho gusto. Bueno, aquí ya nos referimos a los que prestan el servicio de grúas, servicios de arrastre y salvamento, ¿no? Entonces, en esta regla que aplica para ese tipo de prestadores de servicio, nos vamos a dar cuenta que es algo muy similar a lo que acabamos de platicar con los que trasladan fondos y valores. Podrán ellos expedir un CFI de tipo ingreso a nivel local con la clave de la carta aporte, o tendrán la facilidad también de expedir un CFDI de traslado sin complemento carta aporte, pero relacionando el CFDI de ingreso. Esto es a nivel local. A nivel de jurisdicción federal, los que presten este tipo de servicio también tendrán la obligación de expedir un CFDI de ingreso con el complemento carta aporte. Si lo vemos ahí en la figura del caso práctico, nos damos cuenta de lo que acabamos de platicar. Tenemos la figura del tramo local, el prestador del servicio, el que traslada un bien a través de una grúa o de que brinda un servicio de arrastre y de salvamento, pues en el tramo local podrá expedir el CFDI de ingreso sin el complemento carta aporte, o opcionalmente podrá optar por emitir el CFDI de traslado sin complemento carta aporte, pero relacionando el CFDI de ingreso. El motivo creemos pues que viene siendo también el mismo, ¿no? No necesariamente tendrán que expedir uno o el otro, tienen las dos opciones. Y en el tramo o jurisdicción federal, sí tendrán que forzosamente expedir un CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Ok. Así es prácticamente la regla, si la ven, la 2.7154, es exactamente la misma. Nada más cambiaron traslado de fondos y valores por grúas, servicios de arrastre y salvamento. Punto. No hay más, no hay más que platicar, exactamente lo mismo. Bien, quiero comentar nada más que es exactamente bien, es lo que iba yo a decir, Misael, iguales. Es obvio que a veces los automóviles que arrastran las grúas o llevan, no necesariamente tienen que ser automóviles accidentados. Recordemos que también trasladan automóviles exóticos y cosas así de un punto A a un punto B, y es eso que están dando también esta facilidad, ¿ok? Adelante.
Y bueno, en esta regla, en la 2.7156, menciona específicamente los que prestan el servicio de transporte o de distribución de hidrocarburos o petrolíferos a nivel local. Entonces, esta regla que nos dice que esos sujetos que se dedican al traslado de hidrocarburos o petrolíferos por medios propios y distintos a ducto deberán expedir un CFI de traslado con complemento carta aporte al que le van a incorporar un complemento especial sobre hidrocarburos y petrolíferos. Entonces, en este caso en particular, fíjense que tenemos dos figuras, no solamente el complemento carta aporte, sino que también ellos deberán anexar un segundo complemento con la información acerca de esos productos que son los hidrocarburos y petrolíferos. Ahora, los que contraten los servicios de transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos, el transportista o el distribuidor deberá emitir un CFI de tipo de ingreso con complemento carta aporte. Entonces, fíjense, en esta figura en particular no los eximen de expedir un complemento carta aporte, ya sea para el prestador de servicio o para el que mueve con sus propios medios los hidrocarburos. Bien. Observen ustedes, y es correcto lo que dices, contador, esta es la única regla donde no te dan la opción de manejar sin complemento carta aporte, dadas las circunstancias de que por lo regular los hidrocarburos pues los vas a estar manejando, si es un transportista, pues es por vías federales, y ahí aclara en esa regla, excepto ductos, obviamente, ¿verdad? Entonces, aquí se está refiriendo al transporte de esos productos, ¿de acuerdo? Entonces, solamente, aún y cuando sea local, se requiere del complemento carta aporte. ¿Por qué? ¿Por qué complemento carta aporte aquí sí, tanto local como federal? Porque a ese complemento se le tiene que también ligar el complemento de hidrocarburos y petrolíferos. Es por eso. Adelante. En esta regla es importante, digo, aquí en el fundamento, en la fuente que vemos aquí al lado derecho abajo de la filmina, arriba de la fecha, mencionamos dos reglas más, que es las 2.611 y 2.612. Ahí mencionan en la 2.611 a qué se refiere la ley por hidrocarburos y a qué se refiere la ley por petrolíferos, ¿de acuerdo? Para que la puedan revisar para su consulta. Y la regla 2.612 menciona en qué casos personas físicas, en qué casos personas morales que transporten lo que menciona la 2611, ¿verdad? Entonces, se las dejamos ahí nada más para su consulta posterior. Bien. La siguiente regla, la 27157, es una regla que le encanta al contador librado explicarla. Pero, como le gusta mucho, no se la vamos a pasar a él. Nos la vamos a quitar Misael y yo. Entonces, pues miren, aquí habla de la figura del transportista, aquel que lleva diferentes tipos de fletes. En un solo camión lleva diferentes cargas a diferentes clientes o diferentes cargas, pero a un solo cliente. Entonces se maneja de manera consolidada. Por lo regular, la figura que más conocemos nosotros es el tipo de transportista que lleva diferentes cargas con diferentes clientes. Vamos a mencionarlo, Misael, por favor, ahí vémelo leyendo y lo vamos desglosando y lo vamos a explicar. Sí, claro que sí. Esto es muy similar a la regla que vimos de paqueterías y mensajerías. Vamos a ver cómo es muy similar, ¿de acuerdo? Entonces, en base a ese contexto que ya traemos, veamos que los que presten este transporte de cargas consolidada, siempre que las cargas sean identificadas mediante una clave o número de identificación único, o sea, cada carga debe traer su clave o número de identificación único y sean registradas en el nodo concepto, que sean necesarios para relacionar cada una de las cargas amparadas en el comprobante, pueden emitir un CFI de ingreso tipo ingreso sin complemento carta aporte, ¿de acuerdo? Dice que fue lo mismo que vimos en el de paquetería o mensajería. Al cliente le pueden emitir un CFI de ingreso sin complemento carta aporte, siempre y cuando apliquen lo siguiente, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la primera milla, al traslado y a la última milla. Me voy a ir al caso práctico para no leer todo, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos aquí al caso práctico. Vemos cómo en la primera milla les dicen, ¿sabes qué? Si en esa primera milla donde recoges estas cargas
¿de acuerdo? Y de ahí vas a salir. Es tramo solamente local, vas a hacer el CFDI de traslado sin complemento, pero me vas a sustituir el complemento por este clave de catálogo carta aporte y el número de carga en nodo concepto. Eso es bien claro. Comento nomás rapidito. Veo que el slide se quedó en una versión anterior y menciona que referenciando las guías de los paquetes. Ese es un error. Es referenciando el CFDI de ingreso inicial, ¿de acuerdo? Este es un slide nada más. Sí me gustaría comentar que trae ese errorcito abajo y lo vamos a corregir en la liga donde van a poder descargar el material después para su consulta, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera milla hablamos de lo mismo. Si es solo local, CFDI de traslado sin complemento carta aporte, incluyendo clave de catálogo y el número de carga en el nodo concepto. Si es federal, siempre complemento carta aporte. ¿De acuerdo? En el CFDI de traslado, durante el trayecto principal, ahí siempre va a ser el CFDI de traslado con complemento carta aporte y me tienen que relacionar el folio fiscal donde se cobró el flete de este traslado consolidado de mercancías. Y en la última milla aplica exactamente lo mismo que en la primera. Si es solamente un tramo local, va a ser un CFDI de traslado sin complemento carta aporte, pero incluyes tanto la clave del catálogo de carta aporte y el número de carga en el nodo concepto, ¿de acuerdo? Siempre relacionando al CFDI de ingreso, ¿ok? Si es tramo federal, siempre complemento carta aporte. No hay que quebrarnos mucho la cabeza. Adelante. De acuerdo. Seguimos. Ok, hasta ahí paramos con las reglas, como dicen, se acabaron los 7 hijos de la mamá, ¿de acuerdo? Bien, quiero aclarar, muchachos, a todos los que nos están viendo y escuchando, que dimos todos los diferentes escenarios que en la propia resolución vienen. Sin embargo, sabemos de antemano que la gran mayoría de los que nos están viendo son eminentemente transportistas de carga federal, ¿sí? Antes de seguir con los incumplimientos y las sanciones y esas cosas, nada más quiero aclararles a todos ustedes que, bueno, en el caso de los transportes de carga federal, en resumen, recuerden, ustedes no hay problema, ustedes un CFDI de ingresos con el complemento carta aporte, su cliente les tiene que proporcionar toda la información para que lo llenen y listo. Eso es lo que se tiene que hacer todos los transportistas de carga general, con excepción de los de hidrocarburos, que se está explicando específicamente de que se le tiene que agregar un complemento más de hidrocarburos. Ese es el resumen. Después vienen todos los demás comerciantes que dicen, espérame, yo no soy transportista, pero sí traslado mercancía. Ellos son los que tienen que saber si es tramo federal o tramo local, que es lo que hemos estado explicando ahorita. Si tú vendes en tramo local, no vas a hacer complemento carta aporte, solamente haces tu CFDI de ingresos, donde vendes tu mercancía, y agrega la clave del producto tal y como lo marca ahí ese catálogo que están dando a conocer. Tan sencillo como eso. Pero no se te ocurra tocar un tramo federal. Y vienen un montón de cascadas de preguntas que yo sé que nos van a hacer. ¿Y qué sucede si hay un accidente y en la desviación, pues voy a ir a dar un tramo federal, compadre? La ley no precisa esto. La ley no precisa eso, lamentablemente. Obvio, estamos pensando que la autoridad va a tener criterio en esos casos y va a decir, bueno, un accidente, te desviaste, no hay problema, pásale. Pero la ley es muy literal y si tocas un tramo federal, pues entonces deberías de regresarte y que te hagan un complemento carta aporte. Digo, a cómo está la ley en este momento. No se trata de criterio de una persona que nos va a checar. ¿Ok? Adelante, Isaiah. Sí, iniciamos con las consecuencias del incumplimiento, que son las que desgraciadamente existen, aunque nadie de nosotros nos guste, pero pues la ley es literal, ¿de acuerdo? Entonces, pues el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿qué dice? Dice, oye, el requisito para que hagas una deducción, en su fracción tercera, dice que esté amparado con un comprobante fiscal. Y ahí es donde nos relaciona que qué es un comprobante fiscal. Y se acuerdan que teníamos unas filminas que decíamos los fundamentos legales del complemento carta aporte. Ahí nos va a relacionar al 29 de código, donde nos dice que es un CFDI, el 29A, que dice los requisitos para que se considere un CFDI,
y ahí mismo nos mandaba las reglas que vimos. Entonces, es como un círculo, ¿de acuerdo? Si no se cumple con ello, prácticamente es no deducible, ¿ok? Ese comprobante. Y aquí es bien interesante, porque una de las preguntas frecuentes en la página del SAT dice, oye, pues no me hicieron el complemento carta aporte. ¿Qué pasa? Así de sencillo. Pues es no deducible la factura. Y es donde entra la problemática. Si en esa factura está la compra de la mercancía porque vinieron y me la entregaron a mi domicilio, pues toda esa factura se hace no deducible. Esa es la consecuencia, desgraciadamente, no nada más el servicio de la mercancía, porque menciona el comprobante en una totalidad. Diferente a si yo contrato el traslado de la mercancía que me la traiga un tercero de un punto A a un punto B y no me hizo el complemento, bueno, ahí lo que no es deducible es el traslado de mercancía, o sea, el servicio de trasladarme la mercancía, porque eso es lo que ampara el CFDI. Repito, desgraciadamente, una consecuencia que pudiera llegar a esto es si yo compro una mercancía que me entreguen a mi domicilio y no trae el complemento carta aporte y era un tramo federal, hay que aclararlo, un tramo federal porque ya se tiene que aclarar, entonces sería no deducible el CFDI. A eso es a lo que nos estaríamos arriesgando y esa sería una de las contingencias que más allá de las multas yo siento que esta es la principal. Adelante, si tiene un comentario. Fíjate, y hay muchos supuestos. Por ejemplo, lo más común es que digas tú, bueno, hablar de que tenemos un montón de clientes fuera del área metropolitana de Monterrey y nos dicen, oye, ¿y qué va a pasar cuando yo vaya por la mercancía a Monterrey con mi propio camión? Hay un montonal de clientes, si no es que todos, que tienen sus propios medios para ir a recoger la mercancía que ellos compran. Entonces, pues yo me traslado a Monterrey, compro la mercancía, mi proveedor me da mi CFDI como debe de ser, yo le pagué correctamente, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? La mercancía viene en mi camión y la voy a trasladar de Monterrey a mi negocio. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Y entonces la respuesta es muy sencilla en base ahora a lo que ya les explicamos. Tendrías que hacer un CFDI de traslado con complemento carta aporte porque vienes por carretera federal, pero tú eres el dueño de la mercancía ahora. ¿Y por qué? Porque estamos ahorita en el dilema de que, bueno, ¿y quién lo tiene que hacer? ¿Mi proveedor? Porque nos han hecho muchas esas preguntas. ¿Mi proveedor lo tiene que hacer o yo? No, tú eres el poseedor ahora de la mercancía. Leemos bien esa regla y tú eres el poseedor de la mercancía, tú vas a hacer el complemento carta porte con un CFDI de traslado porque no la estás vendiendo, no la estás comprando. Lógico, ¿no? Así es, adelante. Ok. Esa es la primera consecuencia y la más dura, diría yo. Y ahora sí pasamos al tema de, bueno, metimos un par ahí de preguntas frecuentes, que es lo que mencioné ahorita en el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si contrato el servicio de transporte y no me expide el CFDI con el complemento carta aporte cuando le aplicaba? Pues a partir del 1 de enero del 2022 no se puede deducir ese tipo de servicios, ¿de acuerdo? Vámonos a las multas. Con todo el librado, hijo, si gustas mencionarlas, porque a mí no me gusta tocar ese tema. Sí, no, nadie, ¿no? Ni a mí tampoco. De hecho, yo iba a decir que el contador librado las diera, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me verifica la autoridad competente y yo no estoy cumpliendo con lo que ya se ha dispuesto en estas reglas? Pues muy sencillo, pues puede haber una consecuencia de una sanción que va de los 760 pesos hasta los 14,710 pesos. Esto por parte de la autoridad competente que te revisa en la carretera o la que está en donde te chequen y tengas el traslado, ¿no? En este caso. Algunas personas se preguntarán, oye, y por eso librado, pero ¿quién nos va a checar, hombre? O sea, ¿quién va a estar capacitado para checar todo esto si ni los contadores saben todavía descifrar bien esto, ¿verdad? La verdad es de que esa respuesta no la tengo, pero sé que las autoridades competentes en este caso, pues es la Guardia Nacional, es la propia autoridad que es el SAT, aduanas, son los que pueden estarnos checando también este tipo de cumplimiento en las vías federales, ¿ok? Adelante. Así es. Correcto. Y bueno, aquí está la multa por parte, ya viene siendo la autoridad del SAT, ¿no? Que dice, ¿qué sucede si no expido, no entrego o no pongo a disposición de los clientes el CFDI, factura,
con complemento carta aporte cuando estoy obligado a ello o expidiéndolo pero que no cumple con los requisitos fiscales? Ah, pues muy sencillo. Pues hay multas que van desde los 17,000 pesos hasta los 93,000 pesos, tratándose de las personas morales, y de 1,490 a 2,960 pesos de personas físicas. Entonces, pues sí son multas algo considerables, ¿no? A las que pudiéramos ser acreedores. Y ahí lo más grave es todavía en caso de residencia, ¿verdad? Decir, oye, eso qué padre que quedara todo en lo económico, pero lo más molesto sería en la residencia, en reincidencia de no ponerlo a disposición de mis clientes, Claro. o en este caso, o sea, este CFDI, o no lo entrego, entonces en este caso me pueden hasta clausurar preventivamente el establecimiento, y ahí sí es un broncón, ¿verdad? De 3 a 15 días que me cierran el negocio, pierdo más que 17,000 pesos, ¿verdad? Es lo que debemos de pensar todos nosotros. Totalmente. No solamente cae en lo económico, sino que también el reincidir puede llevar a consecuencias más graves, inclusive hasta peligroso, hasta nos quita la mercancía, ¿no? Si estamos reincidiendo. Se puede agravar. Recordemos, muchachos, que este asunto del complemento carta aporte, pues es para 3 cositas, grábeselas. La primera, pues eliminar el contrabando de mercancías en la carretera. La segunda, pues eliminar el robo de la mercancía en la carretera. Y tercera y más importante, fiscalización de la autoridad. Es fiscalizadora. Adelante. Totalmente. De hecho, aquí nos damos cuenta con estos dos encabezados que pues realmente para entender de lo importante y de lo grave que es el complemento carta aporte o la figura de la carta aporte, pues la autoridad ya la considera como su principal herramienta para fiscalizar, para combatir la informalidad. Entonces, pues hay que darle la debida importancia a este tema y estar preparados para lo que viene. También recordemos, contadores, que nos habían dado un mes, el mes de diciembre, como una especie de, si te equivocas no hay problema, pero ya se prorrogó, entonces ese mes ya quedó en el limbo, ahora nos queda que entre en vigor a partir de enero del 2022. A la fecha no ha salido publicado de que el mes de enero va a ser no hay problema. Quiero pensar que a partir del ahorita, hasta ahorita, insisto, porque todavía nos queda todavía el mes de diciembre, por si sale algo se los comentaremos oportunamente, pero en enero entra en vigor y hay que hacerlo, entonces hay que empezar desde ahorita, no se esperen hasta enero, ahorita empiecen a meter sus sistemas, empiecen a trabajar al respecto, no tiene que ver nada que ya empieces a hacer tu complemento carta aporte, hazlo, para que cuando lleguemos a enero no tengamos el problema de que andamos todos corre y corre y no sabemos cómo hacerlo. Les recomiendo que, aunque se haya prorrogado para enero, ustedes en diciembre inicien la implementación del complemento carta aporte en cada uno de sus empresas, por favor. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Adelante. De acuerdo. Pues listo, este es todo el material del tema que tenemos el día de hoy. Me gustaría que iniciáramos con el tema de las preguntas. Para esto en el chat ya han estado escribiendo preguntas durante la plática, entonces me voy a permitir leerlas. Primero estas preguntas y después, por favor, el que quiera participar, nada más coménteme que tiene una pregunta y en el orden que aparezca en el chat le vamos habilitando el micrófono, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme nada más, dejo de compartir. Y listo, empezamos aquí para vernos todos y vamos, la primera pregunta nos la realizaron dice, producto usado, por ejemplo, componentes de motores, independientemente del producto, cuando aplica el CFDI de traslado o el CFDI de ingreso con complemento carta aporte, se tiene que realizar, ¿de acuerdo? Ya mencionamos ahí los tipos de servicios, si lo vieron, pero nunca mencionó el tipo de producto, entonces todos los productos están incluidos en estas reglas, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta dice, ¿el CFDI de complemento carta aporte es un documento adicional al CFDI de ingresos o traslado o esta información se anexa en el mismo CFDI? Como bien lo menciona, es un complemento y lo hemos mencionado durante toda la plática, va ligado a un CFDI de ingreso o un CFDI de traslado. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta, y esta se la dejo al contador Librado, dice, para que participemos todos en las preguntas. Dice, contador, en el caso de movimiento de mercancías internacionales, donde el cliente es americano y no tiene presencia fiscal en México,
¿qué procede con la carta aporte de ingreso? ¿A quién se la puedo aplicar? Ok, en el caso de, quiero pensar que es un transportista, ¿no? O es una persona que vende mercancías, ahí no entiendo la pregunta. ¿El transportista? No sé, menciona solamente movimiento de mercancías internacionales, pero vamos a suponer, sí, es transportista. Muy bien. Bueno, en el caso de los transportistas, recuerde usted que siempre usted va a hacer un CFDI de tipo ingreso y va a anexar siempre la carta aporte. Siempre le va a anexar con la descripción de la mercancía. Usted está prestando un servicio, usted tiene que hacer el CFDI tipo ingreso y tiene que anexar el complemento carta aporte porque pero menciona que el cliente es americano, entonces la duda en específico es ¿a quién? ¿A quién le va a hacer el complemento carta aporte? Sí, ¿qué es FDI? Recuerden que hay un origen y un destinatario que se va a llenar, ¿no? Si la mercancía inicia en este país y va a terminar en el extranjero, bueno, pues el origen es México y en el destinatario es el cliente en el extranjero con su domicilio en el extranjero. Sí. Así que el servicio de flete sería de exportación. ¿Okay? Así es. Y el CFDI pues va con la clave genérica del RFC extranjero, que es XAXX010100, con los datos del cliente extranjero y el ID, identificar el ID fiscal del cliente extranjero. Así de sencillo. Pero ahí mismo se le va a ligar el complemento carta aporte. Siguiente pregunta. Mencionan, entonces dice, ok, menciona un cliente que si solamente para su venta fuera de su ciudad, en el caso de ellos, para el tipo del complemento carta aporte, es correcto, sí, tenemos la facilidad. Recuerden que si es un traslado local, ¿de acuerdo? De las mercancías, aún y que sea la venta, tenemos la facilidad de no realizar el complemento carta aporte siempre y cuando incluyamos en el nodo concepto la clave del SAT que nos da para el complemento carta aporte. O sea, nos permiten no hacer el complemento, pero ponme la clave que te voy a dar en el catálogo del complemento carta aporte. Siguiente pregunta, contador, para ustedes. ¿Se puede cancelar y volver a timbrar un complemento carta aporte en caso de tener que agregar cargos extras como demoras, los cuales surgen al finalizar el viaje? Un cliente en específico no nos permite hacer un segundo complemento para cobrar esos extras. Sí se puede cancelar, pero también puedes hacer un anexo, en este caso, ¿no? Entonces, sin ningún problema. Es que volvemos a lo mismo, miren, la cuestión fiscal no va de la mano con la mercadotecnia, chocan mucho, siempre lo he dicho en todas mis pláticas. La mercadotecnia choca con toda la cuestión fiscal. La cuestión fiscal es literal, se debe de hacer así, pero en el ámbito empresarial, los tratos que hacemos los unos con los otros, es un mundo de diferentes sistemas de manejo de cómo comprar, cómo vender o cómo prestar un servicio, ¿no? Entonces, claramente que sí se puede cancelar un complemento, claro, y se puede hacer otro, lo aclaramos durante la charla, y se puede volver a hacer otro complemento. ¿Por qué tu cliente no lo acepta? No lo sé, pero sí se puede hacer y cuantas veces sea necesario, ¿de acuerdo? Así es, así es. De hecho, la autoridad menciona, no nada más del complemento, también menciona del CFDI, de hacer uno con una nota de cargo o una nota de crédito. Es como la autoridad está pensando que vamos a solucionar todo este tipo de problemas, porque como sabemos, puede haber una cantidad de series y cosas que modifiquen el precio, en este caso, del servicio del transporte de la mercancía. Y en las preguntas frecuentes del SAT, la autoridad dice, pues es una nota de cargo, una nota de crédito. Muy sencillo, ¿verdad? Pero ya en el lado comercial, como lo vamos platicando, pues no siempre van de la mano, ¿verdad? Lo comercial y lo fiscal. Entonces, en la misma pregunta mencionan, ¿se tiene que desglosar todos y cada uno de los productos cargados? Por ejemplo, en el caso de cargar abarrotes, ¿se tendrían que detallar todos? Correcto. Sí, y no solo eso, es muy importante, sí y sí. Y aparte es muy importante mencionar el permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, muchachos. Debe de estar válido y vigente. No solamente en el transporte federal, ojo, en el transporte privado también, ya lo hay, o siempre lo ha habido. Cheque eso porque eso también es muy importante. No llena usted ese renglón, no es válido el complemento carta aporte. Adelante. La siguiente pregunta es muy válida y muy buena también. Dice, ¿qué procede cuando sale la flotilla localmente a vender a ruta sin tener un cliente específicamente?
sea, yo cargo el camión Muy y fácil. van y visitan muchos clientes y no saben a quién le van a vender qué. Adelante. Es lo que acabamos de mencionar. En este caso, contador, el que está escribiéndonos ahí, ¿quién es? Blanca Estela Partida, es la persona que nos escribe. Blanca Estela, mira, para ti, cuando tú cargas tu camión, quiero pensar que lo llenas de mercancía y se va a ir a ver qué vende, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando estás cargando tu camión, obviamente la mercancía es tuya, no la has vendido. Tú eres la poseedora de la mercancía. Por tal motivo, nos vamos a la regla que nos dice que vas a llenar un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte, en este caso, de si vas a tomar una ruta federal. Si no, CFDI de tipo traslado y con la clave del producto. Quiero pensar también que vas a llevar un mundo de mercancía. Tienes que desglosarla en este caso. Así es. Así es. Adelante. Siguiente pregunta. Buena Sí. pregunta también. Dice, en nuestro caso recogemos mercancía en paquetería por parte de un proveedor y lo trasladamos de la sucursal de la paquetería hacia nuestra bodega. Si toca tramo federal, ¿qué pasa? Y si nada más es tramo local, ¿qué pasa? Vas a hacer un CFDI de traslado, tramo federal con complemento carta aporte, tramo local sin el complemento carta aporte, anexando la clave del producto en tu CFDI de traslado. Perfecto. Siguiente pregunta, y esta es de nuestro compañero Mauro. Nos menciona que van por la mercancía de Allende a Monterrey, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y segundo, nos menciona, y muy válido su comentario, nos dice, hay que también tener en claro dónde es terreno federal y dónde es terreno local, porque él menciona que, por ejemplo, la carretera nacional, desde cierto punto hasta cierto punto en Allende, pues se pudiera considerar tramo local, ¿de acuerdo? Correcto, así es. La Ok. mercancía que sale de Allende a Monterrey es lo mismo como si saliera de Monterrey a Allende. O sea, aquí lo importante es la ruta, ¿no? La ruta, sí. La distancia, el si va a hacer paradas continuas o es un solo viaje. Eso es lo que nos va a deslindar si tenemos que hacer un solo complemento carta aporte o el complemento carta aporte con diferentes rutas, etcétera. Quiero nada más vuélveme a mencionar el inicio de la pregunta. Sí, menciona que ellos van por la mercancía a Monterrey de sus clientes. Ya lo había explicado ahorita antes de que termináramos la plática, de que en este caso él tendría que ser ferretería. Mauro, tiene que hacer el complemento, el CFDI, perdóname, de traslado con un complemento carta aporte, porque sí vas a estar tocando diferentes tramos federales para cuando llegues al negocio donde tú trabajas. Adelante. Siguiente pregunta, mencionan, muy buena pregunta. Si mi proveedor me envía mercancía por transporte aéreo, dice, y luego yo contrato un tercero que me la trae a mi planta vía terrestre, por carretera federal, ¿cuál de las dos partes es quien debe hacer complemento carta aporte? En este caso, el complemento carta aporte lo debe hacer el transportista que recoge el producto en la paquetería de la línea aérea. Él recuerda que eres el que tú lo estás contratando para que finalmente te entregue a ti el producto. Él va a trasladarlo por carreteras federales de este país, ¿verdad? Porque el avión viene yo creo que de otro país. Llega, aterriza en el aeropuerto, el transportista recoge y él es el encargado de hacer el complemento carta aporte y extenderte tu CFDI por el servicio que te está prestando. Adelante. Siguiente, menciona, buenas tardes, contador. Si un empleado de la empresa donde trabajan traslada nuestra mercancía por vía terrestre y aérea, ¿es necesario llenar el campo del permiso de SCT? ¿Es obligatorio? Sí. En el caso de la parte terrestre, ¿cómo se llama la persona? Alejandra. Alejandra. Lamentablemente, ahí sí, mira, en el caso de la parte terrestre, pues sí, tenemos que tener permiso de la SCT. En el caso de la parte aérea, bueno, no es que lo tengas que mencionar, tienen que tener permiso, pero no lo tienen que mencionar ellos. Adelante. Sí. Ok, empezamos, si gustan con la habilitación igual, bueno, ahorita pasamos a habilitación del micrófono, que hay una. Dice, ok, cuando hay un traslado de mercancía en la importación,
¿también se debe realizar un CFDI de traslado aunque los proveedores sean extranjeros? Claro, Pues, y no solamente eso, tienes que anexar el número de pedimento aduanero en este caso. Y ojo, muy importante, una de las reformas para este año, recuerden, es que ahora el pedimento tiene que venir a nombre de la persona dueña de la mercancía. Ojo, es reforma para el 2022. así es. Ahí nada más la pregunta, menciona CFDI de traslado. No es CFDI de traslado en este caso, Sandy. Es un CFDI de ingreso. La línea que te está cobrando en transporte es la que debe ser el complemento carta aporte, ¿de acuerdo? De traslado es solamente cuando tú con tus propios medios vas por la mercancía, ¿de acuerdo? Entonces esa es nada más la diferencia ahí. Ok, siguiente pregunta, menciona, entonces si traslado en tramo local, solamente será con clave, siempre se requiere siempre la clave, y si paso por federal con complemento carta aporte, correcto. En las facilidades, siempre y cuando seas uno de los sectores que mencionamos en las facilidades, es correcto. Ok, siguiente pregunta, también tenemos dudas si se traslada efectivo vía terrestre y aérea generada de las ventas de la empresa, ¿es necesaria la factura de traslado con complemento carta aporte? Por la parte terrestre, claro. Así es. Pero es el efectivo generado de las ventas, el puro efectivo. El puro efectivo, son valores. Es lo que acabamos de ver en esta regla de 27154, ¿verdad? No necesariamente el Panamericano o este tipo de empresas se dedican a eso, ¿no? Estamos hablando de cualquier prestación de servicio de traslado de valores, ¿ok? Ok, sí, voy a buscar a Alma García, perdón. Regla 27154. Sí, voy a preguntarle a Alma, que ahí ya le debe aparecer un mensaje a Alma García que si gusta habilitar su micrófono para que lo habilite y nos haga la pregunta. Era el comentario ahorita que me brinqué. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, mira, nosotros somos propietarios de la mercancía. Ahí sí ya entra más la duda de si somos federales o locales por el ámbito de que, pues si es carretera nacional, el tramo, ¿no? Eso sí es lo que quiero ver en la operación, ¿no? Si aplicamos o no, porque sí tenemos varias sucursales en la República. Pero bueno, suponiendo que sí se aplique, también tenía la duda, bueno, el ingeniero en sistemas no, me pregunta, ¿sabes qué? Pues nuestro sistema no es muy amigable, que digamos, en dado caso que tengamos la obligación de una sucursal a otra, pero en otra no, de que no, pues es local, en otra federal, ¿habrá la manera de hacerlo general? O sea, el complemento carta aporte, claro que sí. Sí, aunque no estemos obligados, que sea la opción. Sí, muy bien. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alma García. Alma García, mucho gusto. Mira, Alma, claro que sí. Recuerda que en la plática dijimos que las reglas hijas son opcionales de no hacer la carta aporte, pero la regla madre, la 2719, nos dice que tú hagas carta aporte en todo, sería lo ideal. Entonces, exacto, no veo ningún problema en que tú tengas que hacer carta aporte o quieras hacer carta aporte, complemento carta aporte en todo, adelante. Hasta estaría mejor, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues así evitarnos más que nada el trabajo. Claro, te entiendo y estoy de acuerdo contigo. Ahora también teníamos la duda, porque también tenemos la parte de las paqueterías. Claro. Nada más ahí, bueno, nosotros seríamos el contratante, brindar la información de la mercancía solamente, o qué tendríamos que ser como obligación, el destino, la mercancía, qué otra información tenemos que brindarle. Claro, toda la descripción de la mercancía que vas a manejar. Sí, el tipo de empaque o embalaje, qué mercancía es, cantidad, unidad, descripción, todo le tienes que entregar a el transportista. Ok, perfecto. Y otra duda, no sé si se vayan más a la parte técnica o nada más es cuestión de ver, pues más que nada lo teórico. Ya la parte técnica yo creo que sería más con el instructivo, ¿no? De llenado, pero en cuanto a los nodos, qué es lo que va a implicar el complemento, ahí sí yo creo que sería cuestión de verlo con el de sistemas, pero ahí sí ya no sé. Te comento, no te preocupes, Alma. El mismo sistema, al estar tú llenando el complemento carta aporte, muchos de los nodos o campos, vamos a llamarlo así, que se van a llenar, ya vienen
por default, ¿no? Al llenar algunas informaciones te aparecen otras, y si no, ahí lo desplegas y nada más vas seleccionando en cada uno de ellos la información que se requiere. Obvio, hay algunos que de plano tienes tú que capturarlo, como son el número de licencia, el nombre del chofer, domicilio del chofer, etcétera. Pues ya son cosas que ustedes lo saben, ¿verdad? O en este caso, transportistas, si es que contratas un servicio de transporte. Pero por lo demás, no te preocupes, ahí se va a estar desglosando en cada campo las diferentes opciones que tú tienes que tomar. Ok, otra sería el registro, ¿no? De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí sería Correcto. validarlo, bueno, cuando nos toque la vía federal, estar inscritos. Ok, Así es. bueno. Así es. Muy bien. Sí, por mi parte esto. Los que tú tienes que carta la SST, porque pues cierto tipo en si es persona física o es persona moral, cierta cantidad en los remolques de tonelaje, unos sí ocupan, otros no lo ocupan. Habría que acercarse y ver cada uno en particular, ¿ok? Ok. Seguimos. Irma Rodríguez pregunta, si es de hidrocarburos y al llegar el producto y merma y ya no coincide la carta aporte con el CFDI de ingreso, ¿qué se hace? Quiero entender que vamos a hablar de la gasolina que sale del punto A al punto B, viene la pipa con X cantidad de litros, pero llega con menos porque se volatiza, ¿no? Esto ya lo estaba previendo la ley del IEPS. Hay un porcentaje por ahí de merma permitido en el caso de los hidrocarburos. Habría que checarlo, qué tipo de hidrocarburos tú manejas, pero ahí no hay ningún problema. Hay cierto porcentaje por la volatización que lleva el material en el trayecto, ¿ok? Correcto. Cristian Herrera pregunta, si rento la unidad y operador a mi cliente y le hace movimientos de mercancía de una bodega a otra, pero es local y no toca carretera federal, ¿de quién es la responsabilidad de hacer la carta aporte de traslado? Siempre el que traslade. O sea, se fíjate. Sí. Pero en este caso que renta la unidad de operador. Rentó unidad y rentó operador. Está rentando la unidad, me imagino que alguna empresa. Y esa empresa va a trabajar con esa unidad. Así es. Es obvio, quiero pensar que las cosas las estamos haciendo bien hechas y estás haciendo un contrato de renta de bienes. Entonces, en ese momento es un contrato de renta de bienes donde tú cobras tu CFDI por esa renta. El contrato de traslado lo va a realizar la empresa que te renta a ti. Él es el obligado a expedir un CFDI por su servicio y el complemento. Así es. Correcto. Y de hecho, bien importante, una de las opciones que venía ahí mismo, inclusive en el material al principio, es que menciona el vehículo, si eres propietario o arrendador del mismo. Entonces, ahí está muy claro. Ahí tendría que ser arrendatario, ¿verdad? O sea, donde lo está rentando y de quién es la unidad. Así es. Esto lo vas a encontrar en la parte de mero abajo donde dice figura del transporte, tengo entendido, ¿verdad? Así es. Entonces ahí se resuelve esa duda en el complemento. Otra pregunta. Ok, nos dicen, tenemos un vendedor que trae mercancía a bordo. Algunos días sale a tramo federal, otros días es local. Ahí que procede, pues ya lo vimos, ¿verdad? Es lo mismo que los que se subían exactamente, un CFDI de traslado con complemento carta aporte de la mercancía que trae. Si gustes darle preferencia también a la gente que quiere participar en vivo por la hora, no sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, de acuerdo. A ver, vámonos a ver quién nos pidieron participar. Abrir el micrófono, así es. Ok, gracias. Ok, en el caso de esta empresa. Ok, vamos a buscar a SCP-01, viene el nombre, déjenme lo busco nada más para habilitar el micrófono, mencionó que quiere participar. Es la única, de ahí en fuera tenemos puras preguntas escritas. Muy bien. SCP. Ok, yo creo que ya se salió porque no lo encuentro en el listado, SCP-01. Ok, ¿alguien más que quiera participar y gusta escribir en el chat de una vez? Si nos estás escuchando
algo, hiciste una pregunta, puedes enlazarte, de Linares. ¿Perdón? Lisbeth Noyola, de Linares, de La Esperanza, tenía una pregunta, no sé si pudiera darle al aire para contestarla. Sí, sí, claro que sí. A ver, Lisbeth, si me puedes... Ah, aquí está, aquí está. Estamos buscando para habilitar micrófonos. A ver, voy a permitir que cualquiera pueda, más sencillo, que se pueda habilitar sus micrófonos. Entonces, a ver, adelante, por favor, en este caso, SCP-01 primero. ¿Ok? Ahí está, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas Nosotros, tardes. ¿sí me escuchan? Sí. Sí, adelante. Ok, nosotros somos una empresa exportadora de mariscos. En este caso, el pescador es quien se encarga de traernos el producto, pero todavía no o él no sabe si se le va a recibir todo el producto porque pues se selecciona, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, quien factura es la cooperativa. Sí, o sea, el pescador, que es el dueño del producto, pues él no es el quien nos realiza la factura. Ellos están con una cooperativa, la cual es la que les hace la facturación. Y pues es nuestra duda, ¿quién tendría que hacer ahí la El CFDI de traslado. y el traslado sería la cooperativa? ¿Cooperativa es quien factura? Estás en modo en mudo. Oh. Ahí A ver, está, adelante. Sigo estando en silencio. ¿Sí? Ahí ya se escucha. ¿Ya me escucha? Sí. Ya. Perfecto, muy bien. Mire, no confundamos el hecho de quién va a facturar el producto, sino la pregunta es quién va a trasladar el producto, en este caso por carretera. ¿Quién es la persona que lo va a trasladar? Esa es pregunta que le hago. Es un pescador. Un pescador. Sí, literal vienen de la playa, capturan las especies que nosotros le compramos, que en este caso es pescado, Okay. Y él es el dueño del producto y es quien nos lo trae a nuestra planta. De acuerdo. Está usted preguntando por ese traslado del pescado. Exacto, porque si toma... Ustedes. Perdón, no lo escuchamos. Ok. La pregunta específica es el traslado de ese pescador, de donde él obtiene su producto hasta llevárselo a la planta de ustedes. Esa es la pregunta. Sí. Ok. La primera pregunta es, ¿ustedes ya compraron esa mercancía o la compran cuando el pescador llegue a la planta? Se compra cuando el pescador llega a la planta, porque lo seleccionamos primero, ¿verdad? Antes de hacer la compra. Me queda claro. Ahí definitivamente el pescador obviamente debe estar dado de alta, con las claves correctas, y él debe de elaborar un CFDI de traslado con complemento carta aporte en ese trayecto de donde él pesca sus mariscos y hasta donde él planea venderlos, porque falta que ustedes se lo compren. Entonces, Sí, exacto. En ese trayecto, él no sabe qué va a vender o qué no va a vender de ese producto que lleva. En pocas palabras, no lo ha vendido. Por tal motivo, ustedes no han comprado, no han recibido nada, no hay ninguna adquisición. El responsable del trayecto es el pescador, el cual deberá de elaborar un CFDI de traslado con complemento carta aporte si llega a tocar un tramo federal para llegar hasta donde están ustedes. Ok, entonces aquí no importa que esa mercancía, ese producto, perdón, no se le pague al pescador como tal, porque quien nos factura es una cooperativa, donde Correcto. ellos están registrados y es a quien se le paga, ¿verdad? Nosotros como... Sabes bien que estamos hablando del traslado en este momento. Ok. Estamos hablando del traslado. El que traslade es el responsable
elaborar la carta aporte, sí o no, depende Sí. de federal o no, ¿verdad? En este Sí, caso, Así es. tú no eres la dueña, tú no lo estás trasladando, entonces ustedes quedan fuera. En este caso, el dueño es el pescador, porque hasta ese momento él es dueño. Te la voy a poner más fácil. Una cuadra antes de llegar a tu negocio, voltea el volante y se va con tu competencia y se la vende a tu competencia. ¿Qué significa? Pues que no era tuya. Él pudo haberse la vendido a otra persona, ¿verdad? Sí. Ok. Y una última pregunta. Adelante. Nosotros exportamos ese producto a Estados Unidos, pero utilizamos lo que es el puente internacional de aquí de Matamoros, Bronzeville. Tenemos que hacer nuestro CFDI con complemento carta aporte por el hecho de que pisamos terreno federal, que es el puente. Así es. La aduana. En la Yes. aduana. Ah, ok. Así es, Bueno. y así es. De hecho, creo que hubo una pregunta anterior muy parecida a la que tú me estás haciendo de un traslado internacional. Así es. Ajá, sí, la recuerdo. Acuérdate que hay un origen y un destinatario. El origen es México, el domicilio de la persona que lo manda, y el destinatario, pues, es tu cliente en Estados Unidos con un RFC genérico, que acuérdate que es el XEXX01001000, ¿ok? Ok, bueno, es todo por nuestra parte. Gracias. A sus órdenes, con mucho gusto. Adelante. Ok, hay 3 personas que quieren participar, entonces las estamos Adelante. pendientes. Seguimos con Gerardo Ríos, de Proveedora. Va para allá, Gerardo. Si te puedes quitar el modo, por favor. No sé si me oyen. ¿Listo, Sí, Gerardo? te escuchamos. Ok, la pregunta va relacionada igualmente. Nosotros también tenemos lo que son vendedores que cargan la mercancía. Entonces, queda claro el hecho de que aunque esa mercancía aún no se haya vendido, se tiene que hacer un complemento carta aporte para, para acreditar que nosotros somos los dueños de esa mercancía. La pregunta va enfocada en el hecho de que se tiene que hacer hasta el punto más lejano que vaya a llegar este vendedor. Esa es una. ¿Y qué va a pasar cuando el vendedor lleve el 100% de la mercancía y regrese con el 20% porque el 80% ya lo vendió? No sé si me... Sí te explicas. Ahí, cuando el vendedor sale de Linares a repartir la mercancía, pues tú vas a hacer un CFDI de traslado con complemento carta aporte si va a tocar tramo federal, ¿de acuerdo? Y se va. Y durante el lapso que va a andar por allá en los pueblitos, va a andar vendiendo mercancías, sí, quiero entenderte. Y ahí es donde se va a estar facturando cada una de esas mercancías, ¿de acuerdo? El tema es que es cuando, nosotros no facturamos en el momento. Viene y hace el corte. Ok. Y en el corte es cuando ya hay unos clientes extiende el CFDI de ingreso. ¿Perdón? Sí, hay unos clientes que, por decir, no sé, de los 10 clientes, 2 nomás nos pidieron factura y los demás se va a factura global. Ok. Ahí, o sea, realmente realmente, ¿qué pasa cuando yo llevo el complemento carta aporte inicial? Nadie, ninguna autoridad me lo pide, pero regreso y la autoridad me lo pide. O sea, sabes que yo ya tengo el 80% vendido, pero esto originalmente era lo que traía y esto a lo mejor es lo que me puede... Sin ningún problema, Jera, porque ahí va relacionada esa mercancía en el CFDI de traslado y en el complemento carta aporte. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora, la segunda y última, discúlpenme. Hay empresas que hacen transacciones, pero que son 3 o 4 artículos, y hay empresas como la de nosotros que hacen transacciones que son un chorronal de artículos. ¿Es válido imprimir toda esta Biblia que saldría de CFDI impresa, o puedo yo hacer mi complemento cartaporte, dársela vía WhatsApp o descargársela a un celular a mi transportista y en determinado momento que una autoridad lo pesque? Oye, ¿sabes qué? Aquí está el QR, si quieres escanear el QR. Acuérdate de lo que mencionamos, claro que sí. Sí. O sea, sí tienes que hacerlo, sí tienes que desglosarlo y claro que se puede por medios digitales. Esa es la idea de la autoridad. Muy bien, ok. Precisamente para evitar esa Biblia de productos que tú estás vendiendo. Y una deforestación enorme. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Seguimos con de Relsa. Son los siguientes, por favor. Si pueden habilitar su micrófono, adelante. Y buenas tardes, Alfonso Herrera de Relsa. Oiga, la duda es que, por ejemplo, nosotros hacemos reparación de piezas, ¿verdad? De motores y de piezas de motor.
Cuando el traslado que vamos a hacer nosotros es de una pieza que no es de nosotros, es de uno de nuestros clientes. Nosotros tenemos que hacer el CFDI de traslado. Sí. Sí, mira, ahí lo que ustedes están haciendo es que una persona les manda una pieza para que ustedes la rectifiquen, ¿de acuerdo? Pero ustedes son los que están poseyendo la mercancía en ese momento, ¿de acuerdo? Está bajo tu responsabilidad y estás cobrando un servicio o una reparación que le hiciste a esa mercancía. Así te quiero entender. Ahora hay que llevársela al cliente. ¿Así lo es? Están mencionando, sí, antes de, o sea, van por ella para arreglarla. Ese es el proceso que están mencionando. Bueno, mira, la mercancía no es de ustedes, pero es como quien dice, te la estoy prestando para que tú te la lleves y luego posteriormente me la traigas. Legalmente no, tú eres el poseedor en ese momento, ¿verdad? No eres el dueño, pero eres el poseedor. Y caemos en esa regla, estás posesionado de una parte que la vas a llevar a arreglar, transformar y luego traerla. ¿Tienes la obligación de hacer un CFDI de traslado? Sí. ¿Complemento carta aporte? Sí, porque tú eres el que la traes en tu camioneta de la empresa de ustedes. Entonces, ¿tú eres el obligado a elaborar el complemento carta aporte? Sí. Muy bien, muchas gracias. Esa era la duda. Hasta luego. ¿Quién más? No, estoy en modo, disculpa. Lupita Sandoval, por favor, adelante. Adelante, Lupita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerles por la excelente plática, el excelente tema que están compartiendo. Comentarles que toda la persona que mueve una mercancía está obligada, de acuerdo a la ley, a emitir una carta aporte antes de que transite. O sea, esto no es opcional, ¿no? Lo tenemos en la ley, afortunadamente. Correcto. Lo que pasa que a veces el desconocimiento no nos exime de la responsabilidad. Lo que sí es que tenemos que tener bien claro que las personas que transportan su propia mercancía requieren un permiso de carga privada, siempre y cuando en personas morales sea mayor a 8 toneladas el vehículo y en personas físicas que sea de menos de 4. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces la gente por desconocimiento se sube a tramos federales y se encuentra que no cuenta con sus permisos de carga particular. Ellos pueden mover su mercancía acreditando que es propia, porque aquí la finalidad, entre otras cosas, es garantizar la procedencia lícita de esas mercancías. Así es. Yo les preguntaba algo que aquí ha sido mucha inquietud. Nosotros estamos en Baja California y la inquietud es muy fuerte en cuanto a ser responsable solidario de las omisiones que pueda tener ya sea un agente aduanal al documentar y clasificar la mercancía de importación o el mismo propietario de la mercancía. ¿Hasta dónde es la responsabilidad del transportista? Es responsable solidario, obviamente. En este caso. Grave. Sí, es grave. Claro que sí. Tanto el transportista como el dueño de la mercancía que le envía a través de él son responsables solidarios. Algo muy delicado que es lo que estamos nosotros valorando porque prestas un servicio y pues imagínate que te dicen traes un pallet de X mercancía que no requiere un permiso, te documentan tu pedimento, te lo dan y resulta que llegas a la aduana, tienes un reconocimiento aduanero y resulta que requiere un permiso porque es X cantidad, viene de un tercer país, o sea, correcto. Es complicado, esta parte la veo yo complicada, ¿no? Es correcto, Lupita, y eso es el pan nuestro de cada día en ese tipo de servicios. Tú sabes bien que confías en terceras personas y resulta que a final de cuentas la autoridad contra quién va a ir, contra el camión o la caja, retienen, meten, establecen multas, etcétera. Entonces, claro, lamentablemente sí hay una responsabilidad solidaria entre tú que trasladas debes de cerciorarte de la legal procedencia, lamentablemente, de la mercancía que tú trasladas. Definitivamente sí, eres responsable. Wow. Pues muchas gracias. Yo soy la persona que les solicitó si nos podían facilitar su excelente presentación para exponerla en un grupo que manejamos con cerca de 8,000 seguidores para que la gente conozca y esté enterada de todas las obligaciones que está adquiriendo al seguir siendo y ejerciendo la actividad del transporte.
Muchas gracias, estamos a sus órdenes, Lupita. Nos da mucho gusto que haya usted participado con nosotros. Muy amables, gracias. A la orden. ¿Quién sigue? Tenemos a Oscar Rivera, de Carnicería María Cristina. Adelante, Oscar. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Adelante, Oscar. Sí, aquí nosotros estamos en dos situaciones. Una que es la mercancía que nos pasamos a cada carnicería, que obviamente pues es con un CFDI de aquí en adelante, ¿verdad? Pero la otra situación que se me hace un poco complicadita es de que todos los días nuestros choferes con nuestros camiones van al mercado de abastos. Entonces, no, inicialmente llevamos un pedido, pero no sabemos qué van a encontrar ahí, qué es lo que no van a encontrar. Obviamente, nosotros estamos obligados a hacer el traslado. Bueno, nada más quiero aclarar un punto. ¿Vas a transitar por un tramo federal, Oscar? Bueno, local nada más. Todo es local. Entonces no tienes ningún problema con la carta aporte, Oscar, acuérdate, ¿verdad? Es nada más los CFDI. Es nada más que vas a pedir el CFDI de tus proveedores y tú vas a hacer Lo correcto es que estás comprando la mercancía, pero tú deberías de realizar un CFDI de traslado del mercado de abastos, pues hasta la sucursal de ustedes. Sí, no tienes obligación de hacer un complemento carta aporte, no lo tienes. Basta con que metas en el CFDI de traslado de la mercancía, pues la famosa clave que estamos ahorita explicando del catálogo del complemento carta aporte. Aunque sean muchos productos, ¿ahí cómo se hace? Lamentablemente no hay un tope en cuanto a la descripción de los productos, por eso acuérdate que puede ser digital, ¿ok? O sea, en el propio teléfono de tu operador del vehículo, de la camioneta o camión o tráiler, lo que sea, él puede traer ahí el CFDI de traslado y enseñárselo a la autoridad si es que lo detiene, ¿de acuerdo? Ah, ok, muy bien, muchas gracias. A la orden, Oscar, gusto en saludarlos. Saludos a todos por allá. Adelante. El micrófono, Misael, si me escuchas, no, lo tienes mudo. Perdón. Sí. Alejandra, es la siguiente que está aquí. Listo, adelante. Adelante. Buenas tardes, contador. Buenas tardes. Contador, tengo una duda. Si nosotros somos una empresa que tenemos ventas en línea y enviamos la mercancía por medio de un intermediario, por UPS, por estafeta, ahí, ¿quién tiene que generar la factura de traslado con complemento? Por ejemplo, estafeta, UPS o nosotros. Sí, claro que sí. Mira, acuérdate lo que explicábamos ahorita, no sé si estuviste en ese momento, pero acuérdate que estuvimos hablando de la regla 27153, que en este caso habla de las empresas que se dediquen a paquetería y mensajería. Recordarás que explicábamos ahí que ellos son los que te van a facturar el servicio y ellos van a hacer el complemento carta aporte, ¿ok? Y una duda, contador, ¿ellos me van a solicitar a mí la descripción detallada de todas las mercancías? Estás obligado, claro que sí. Regla 2719, penúltimo párrafo. Muy bien. Gracias. Adelante, claro que sí. ¿Quién sigue, Misael? Perdón, Mariana Rubio. Adelante, Mariana. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es lo siguiente. Tengo entendido que el complemento carta aporte viene siendo otro timbre. Por ejemplo, yo voy a hacer mi factura de ingreso, pues en mi caso tenemos el servicio de grúas de arrastre. Vamos a emitir la factura de ingreso y aparte el complemento carta aporte, pero mi pregunta es, ¿la carta aporte viene siendo otro tipo de CFDI, como en su tiempo fue el complemento de pago? Debe serlo así, claro que sí, así es. Okay. Perdón, lo que entiendo de la pregunta de Mariana es que si es otro CFDI. No, va ligado. No, Mariana, va ligado, es en el mismo. El mismo donde cobras el traslado,
ahí mismo va el complemento, no es como el complemento de pago que es otro, no, aquí va junto con la factura del servicio. ¿Okay? O sea, es un solo timbre fiscal. Es un solo timbre, es un solo timbre. Ah, ok. Sí. Por eso, discúlpame, hablábamos de que va ligado. Te ofrezco una disculpa, no entendí tu pregunta, pero sí, o sea, ese va ligado al CFDI, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Nada que agradecer. Hasta luego. Ok, pues bueno, digo, hay muchas preguntas en el chat, yo creo que ya mejor por favor, con su auditor, en dado caso que nos pudieran apoyar a resolver la pregunta directamente con nosotros, estamos a su disposición. Yo creo que por temas de tiempo vamos a dejar hasta aquí las preguntas. No sé, nada más un mensaje de despedida, con todo, por favor, adelante. Muchas gracias a todos los que participaron. Estamos muy contentos de que en esta reunión hubo muchísima participación. Estamos orgullosos de que nos hayan visto en tantas y tantas partes. Les mandamos un saludo a donde quiera que se encuentren. Y, Misael, me gustaría que dejaras la información ahí de nuestro despacho, nuestros teléfonos, para que la gente que no alcanzó a hacer su pregunta, que nos hagan con mucho gusto, y reiterarles que estamos a sus órdenes en esos teléfonos, ¿de acuerdo? Sí, sí, de hecho en el chat les pongo el correo del despacho, que es contacto@desficosc.com. Con todo gusto ahí nos pueden mandar la pregunta y ya la persona encargada se la canalizará a alguno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que lo ideal es que sea vía correo y para darle un debido seguimiento y que no se nos pase ninguna pregunta. Y por último, la dirección de nosotros, o hay algún lado donde esté la dirección para la gente que no nos conoce físicamente, Misael. Sí, claro que sí. Sí, ahorita en el mismo chat menciono también la dirección, con todo gusto. La página de internet y todo. Correo electrónico, sí, para que pidan información y con mucho gusto ayudarles a solucionar sus dudas. Adelante. Claro que sí. Y bueno, por último, pues muchas gracias por su atención. Cerramos nada más con este versículo de la Biblia donde nos menciona que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿De acuerdo? Entonces, mucha paciencia con este complemento carta aporte, como todo, como cuando entró el CFDI, a como cuando entró el complemento para recepción de pagos, que ahorita ya todo lo vemos muy normal. Así va a pasar con la carta aporte. Yo les aseguro que en breve ya todo lo vamos a ver como algo normal. Y de nuevo, una gran disculpa a todas las preguntas que no alcanzamos a contestar, pero vamos a estar a su disposición y a sus órdenes en los medios de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Muy amables por compartir su profesionalismo. Gracias. Gracias.